Hola, me llamo Patricia, trabajo actualmente como Digital Analytics Consultant en Takala. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo analizar campañas digitales dentro de Google Analytics 4. Hemos hecho una pequeña presentación con parte de la temática que se va a tratar en el post, ¿vale? Y vamos a ir un poquito paso a paso a través del contenido para luego entrar en la herramienta. Fundamentalmente, el rol del analista digital es un orquestador, ¿vale? A la hora de analizar campañas, los analistas digitales estamos tratando tanto con perfiles de negocio como con perfiles técnicos. Los perfiles técnicos, todo lo relacionado con data collection, recolección del dato, desarrollo, etcétera, depende un poquito del perfil que tengamos con el que interactuar a la hora de instalar píxeles que nos van a poder permitir medir el rendimiento de esos anuncios, ya sea en campañas digitales, en sitio web o en app principalmente, ¿vale? Y con perfiles de negocio. Digamos que estamos un poco en medio como un puente transversal en el que nos encargamos de tomar los requerimientos de negocio, bajarlos a dimensiones métricas e indicadores, ¿vale? Para poder hacer un análisis del rendimiento, y somos puente de esos requerimientos de negocio para con los perfiles técnicos. Para que todo el dato esté bien recolectado, tenemos que entender cómo se está trayendo, etcétera, para luego poder sacar el informe con la calidad del dato necesaria y posteriormente poder presentar esos resultados a negocio. El punto de partida fundamental. Nos acostumbramos a que cuando tratamos con campañas de marketing digital nos quedamos únicamente en las métricas básicas, en un click-through rate, que es la tasa de clic, en las impresiones o en los propios clics, ¿vale? Tenemos que intentar ir un pasito más allá para poder exprimir toda la información que nos dan las herramientas de medición digital del activo web e inclusive las de performance de campaña para poder exprimir esa información al máximo. ¿Cuál es lo realmente clave de nuestro perfil y de cualquier análisis que haga cualquier analista que se forme en MOA como analista digital? Básicamente dar contexto y storytelling a los datos. Los datos per se no hablan solos. Pueden estar totalmente distorsionados si no se les pone en contexto. Por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos una tasa de conversión, un conversion rate bajo, no necesariamente quiere decir que nuestro sitio no esté vendiendo, sino que posiblemente tengamos un país clave que no está siendo empujado lo suficiente y que la tasa de conversión baja, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta todos estos contextos, o porque, por ejemplo, hay una coyuntura económica dentro del país, entonces los usuarios tienen menos capacidad adquisitiva y compran menos, ¿vale? Habría que tener en cuenta sus coyunturas, tanto internalidades como externalidades, que se les suele llamar en análisis económico, macroeconómico, microeconómico, para poder realizar análisis fiables y que tengan contexto, y darle contexto a los datos y poder contar una historia. Con esta historia, con estos insights, con este contexto que se le da, nosotros podemos presentar conclusiones y recomendaciones para los equipos de negocio, ¿vale? También hay que tener en cuenta fallos técnicos en la implementación, que esto ocurre, que se cae un servidor, etcétera, ¿vale? ¿Qué hace Google Analytics 4? Google Analytics 4, más allá de los datos básicos, nos va a permitir evaluar la efectividad de las campañas, identificar el tráfico de calidad, sobre todo, que es un poquito el objetivo de lo que vamos a ver hoy, analizar el comportamiento del usuario dentro del activo digital, como comentábamos, puede ser una web o una app, y medir los aportes reales al negocio de esas ventas digitales o de esas acciones de marketing que empujan los resultados de negocio. ¿Qué podemos considerar como tráfico no cualificado? ¿Vale? Antiguamente, en el universo de Universal, de Google Universal, nunca mejor dicho, Google Analytics 3, hay varios nombres que se le dieron a la herramienta con la salida de Google Analytics 4. La principal tasa de tráfico de baja calidad era la tasa de rebote, ¿no? Que en su día Avinas lo definió como la tasa de vómito. Es decir, el usuario llegaba al sitio, no hacía nada y se iba. No hacía ningún tipo de interactuación, solamente llegaba, iniciaba una sesión, veía el sitio y se acababa de ir sin realizar ningún clic, ni cambiar de página, ni nada. Esto con el tiempo
a pesar de que es una métrica que sigue muy afianzada en el core del negocio, en el core del análisis de datos digitales, junto también quizás con el tiempo medio de estancia en página, acabó convirtiéndose en una vanity metric, ¿vale? Con la salida de Google Analytics 4, su modelo de datos basado en eventos, podemos obtener otro tipo de métricas que nos dan un poquito de mayor fiabilidad a la hora de entender lo que es un tráfico de calidad y qué no es tráfico de calidad. En cualquier caso, tiene tres características básicas, ¿vale? Que son las que vemos aquí, que son bajo nivel de engagement. El usuario que visita la web o la app no realiza acciones adicionales, es decir, sería un rebotante, un rebote, un bounce, como veníamos comentando antes. El usuario llega, no hace nada y se va. No hay conversiones para esos usuarios, es decir, no hacen nada absolutamente. No necesariamente tiene que ser una compra, puede ser dejar un formulario, un contacto, suscribirse a una newsletter, cualquier acción que nosotros consideremos una conversión, ¿vale? No siempre tiene que ser una venta porque no todo el mundo tiene un e-commerce. Y escaso valor de venta o escaso valor de negocio. Nosotros a los eventos les podemos dar un valor económico, normalmente no se suele hacer, pero esta opción existe en la herramienta que se configura y o se lo podemos dar de manera manual, externa totalmente a la herramienta de Google Analytics 4, ¿vale? Y lo que hacemos es poder darle un valor económico a esas acciones, a esos eventos, o valor de venta, ¿vale? En el caso de las ventas. Normalmente, si hay bajo valor de ventas, que no está siendo el producto adquirido o la conversión, el valor de la conversión es baja porque hay pocas conversiones. Entonces, si nos quedamos con esas tres características, tenemos que el tráfico de calidad es que el usuario no interactúa, que no hay conversión de ningún tipo, no hay acción. Seguimos con que el usuario, con el foco de la interactuación y que no genera un valor al negocio, ¿vale? Y hago hincapié en la parte de engagement y de interacción, ¿vale? Porque es la base de lo que Google Analytics identifica como sesiones con mayor engagement, que son sesiones con acciones adicionales que no son solo la visita. ¿Vale? Sería parecido a en Universal cuando existían los objetivos por tiempo de estancia, tiempo de la sesión, que podíamos configurar objetivos de conversión basados en duración de la sesión. ¿Vale? Un poquito esta línea de conocimiento. ¿Cuáles serían las métricas clave que podemos tener en cuenta para identificar? ¿No? Las hemos orientado a distintos ámbitos, ¿vale? El volumen, la interacción, la conversión, el valor de negocio y la calidad de la adquisición del tráfico que estamos recibiendo. Entonces, el volumen. Hay que hacer hincapié que no todo es volumen, ¿vale? Podemos tener un gran volumen de sesiones, que es lo que comentábamos anteriormente, y una tasa de conversión o de acción de evento clave muy bajita. Entonces, podemos recibir mucho volumen, pero si eso no tiene repercusión en el negocio, en valor de negocio, estamos matando moscas a cañonazos, porque realmente tenemos volumen, pero no estamos haciendo nada con ese volumen ni obteniendo un rendimiento. Métricas o indicadores para el volumen. Las sesiones o los usuarios. Podemos tener total de usuarios o usuarios activos, ¿vale? Dentro de Google Analytics 4, que básicamente lo que nos medirían sería la cantidad de las visitas que se genera a nivel de campaña, ¿vale? La interacción, el tiempo medio de la interacción. Nos va a medir el tiempo del usuario y de su interés dentro del sitio. Indicadores de conversión. Para mí, el más básico sería sesiones con interacción. ¿Vale? Una sesión con interacción son los usuarios que superan los 10 segundos en la visita, realizan algún tipo de acción o generan eventos de conversión o visitan más de 2 páginas. Es decir, la métrica sesión con interacción es el contrario a la tasa de rebote, ¿vale? Y sería nuestra North Star Metric. Si tuviéramos que definir una, sería esta, ¿vale? Entre tantas. Valor de negocio del total de los ingresos generados por la campaña y el CPA, coste por adquisición de la acción de conversión, ¿vale? ¿Cuánto necesitamos invertir para obtener una acción? Y la calidad de la adquisición, es decir, palabras clave o consultas de búsqueda que nos permiten determinar la calidad entre la interacción del usuario en la búsqueda y lo que nosotros estamos configurando en las campañas de Google Ads para que el usuario observe el anuncio,
¿vale? Hay una interrelación entre query de búsqueda y palabra clave que activa el anuncio que nos permitiría determinar la calidad de la adquisición, ¿vale? Y de los propios anuncios en sí. Pero bueno, esta es una métrica más de la plataforma de anuncios de Google. Pequeñito checklist antes de empezar, ¿vale? Vamos a hacer también un pequeño repaso sobre la estructura de Google Analytics, de las campañas de Google Analytics 4 antes de entrar en la herramienta, que la vamos a ver ahora. Cositas básicas que se deben de tener en cuenta, ¿vale? Los canales de tráfico. Si tenemos una configuración custom o la configuración por default o estamos usando la configuración de canales primaria, saber cuándo se configuró, cuál fue el último cambio y qué está englobando esa configuración de canales para poder extraer correctamente la atribución del tráfico, ¿vale? El enlazado de las herramientas. Esto es súper importante en el ejemplo que vamos a ver con el caso de las campañas de Google Ads, ya sea en este caso el enlazado se limita al stack de Google, ¿vale? DV360, Campaign Manager, Search Ads 360 y Google Ads. Lo que es el paquete de Campaign Manager, DV360 y Google Ads 360 sería Search Ads 360, serían gestores de anuncios para inversiones de cierto volumen, ¿vale? Y son de pago. Todo lo que tenga el API 360 en el stack de Google suele ser, es de pago, ¿vale? Google Analytics 360, etcétera, también es de pago. Son licencias que son necesario pagarlas para tenerlas, pero, por ejemplo, Search Ads 360 y Google Ads, Google Ads normal son bastante parecidos, ¿vale? Lo que pasa que en el caso de la versión de pago permite meter más redes tipo Bing, ¿vale? Entonces, estas herramientas nos permiten tener un enlace directo con Google Analytics, ¿vale? Dentro de la sección de configuración tenemos toda una columnita que se llama Product Linking y ahí tendríamos el enlace a BigQuery, el enlace a Google Ads, el enlace a Search Console, a DV360, Search Ads 360 y Campaign Manager, ¿vale? ¿Qué hace este enlace? Este enlace lo que activa es el etiquetado automático y la importación de las métricas de las cuentas de Google Ads a nuestra cuenta de Google Analytics, ¿vale? Inmediatamente con cualquier enlazado de este stack de Google publicitario, lo que se hace es como huevos de Pascua, aparecen nuevos informes que nos permiten explotar la información y con ello nuevas dimensiones de tráfico aplicadas a las plataformas, ¿vale? Tendríamos dimensiones de tráfico de sesión y de first user aplicadas a Google Ads, a DV360, etcétera. Conocer el mix de medios, ¿vale? ¿Qué estrategia están llevando desde la parte de medios, de activación de medios, para activar esas campañas? Porque sin esa cadencia, sin esa información de inversiones, no es absolutamente necesaria para extraer un análisis, pero en el caso de trabajar CPAs y o entender un poquito la cadencia y el comportamiento de las acciones de marketing, sí nos viene bien tener ese tipo de información. Es decir, si por ejemplo tenemos un e-commerce que vende ropa, sabemos que vamos a tener picos de actividad como puede ser Black Friday, rebajas de verano, rebajas de invierno, etcétera. Y luego también acciones promocionales puntuales o utilización de cupones que si no lo tenemos en cuenta, tantos por cientos de descuento, acciones con influencers que nos van a generar un valor de venta quizás un poquito inferior por los descuentos en ese mes, ¿vale? Que nos puede distorsionar esas métricas y que tenemos que tener en cuenta con el contexto, que era lo que hablábamos antes, dar contexto a los datos, ¿vale? Todas estas cosas nos ayudan a contextualizar el dato y a darle sentido. Saber si tenemos etiquetado manual o etiquetado automático, ¿vale? Con toda la parte de privacidad que se viene teniendo en cuenta a nivel de navegador, de cookies, etcétera, con las limitaciones que tiene iOS, ¿vale? Que mata cualquier tipo de parámetro automatizado, ya sean Google Ads o Meta Ads, ¿vale? Campañas de Instagram o de TikTok, conviene parametrizar de manera manual, porque es lo que nos va a permitir asignar correctamente el tráfico a los canales que toquen. Ventana y modelo de atribución. Esta parte está en la configuración de Google Analytics, que vamos a ver ahora, ¿vale? Y tenemos que entender cuál es la ventana de atribución que tenemos configurada y cuál es el tipo de modelo de datos que estamos aplicando, ¿vale? A la herramienta. Y las listas de exclusiones de referencias. Esto lo que hace es
nos permite incluir ciertos dominios que nos excluyen ese dominio de ser considerado como un referral. Un ejemplo típico, un TPV, pasarela de pago en un e-commerce. Nosotros saldríamos fuera de la herramienta, compramos, salimos a la pasarela del banco y volvemos. Vale. Si nosotros no metemos esa pasarela de pago, ya sea PayPal, Redsys o lo que sea en la lista de exclusión de referencia, la sesión se va a romper porque te sales fuera del sitio web. Entonces Google Analytics entiende que estás saliendo y volviendo al sitio, te va a dar una nueva campaña, va a asignar una nueva sesión y esa sesión y esa conversión va a estar asignada al dominio de referencia de la pasarela de pago y vamos a perder la trazabilidad de la compra, ¿vale? O de la acción de conversión que estamos usando compras porque es un poquito el ejemplo más claro, ¿vale? Una estructura en una cuenta de Google Ads básica. La cuenta de Google Ads se divide en campañas, la campaña tiene grupo de anuncios, esos grupos de anuncios tienen grupos de keywords y anuncios que llevan una landing de destino, ¿vale? Esta estructura se importa a Google Analytics y son los niveles que vamos a poder utilizar a la hora de hacer análisis. ¿Cómo analizamos nuestras campañas de Google Ads en Google Analytics? Como comentábamos, nos permite analizar campañas, ¿vale? Tiene un informe específico de campañas de Google Ads, la herramienta, una vez se realiza el enlazado de las cuentas, con lo cual vamos a poder trazar relación entre la estructura de Google Analytics, entre la estructura de, de Google Ads y la estructura de Google Analytics, ¿vale? Dimensiones que nos libera, digamos, este informe. Nombre de la cuenta, el grupo de anuncios, el tipo de red publicitaria, si es una red de búsqueda, busca anuncios en buscadores normales, partners, socios, por ejemplo, sitios que cedan su espacio a Google para publicar anuncios o red de display, que son la red de banners de toda la vida. Campañas y palabras de búsquedas asociadas, las keywords, y las consultas de búsqueda que realiza el usuario. Métricas clave que tendríamos aquí, como comentamos antes, el tiempo medio de interacción, los eventos o conversiones clave, sesiones con interacción, porcentaje de interacciones, los eventos por sesión y los usuarios activos y el total de ingresos. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar a la herramienta para que lo veáis, que está un poquito escondido. ¿Vale? Si nosotros entramos en la herramienta de Google Analytics, tenemos varias colecciones de informes de manera básica, ¿vale? Ahora estamos viendo la, la cuenta demo de la tienda de Google, ¿vale? Entonces tenemos colecciones de ciclo de vida que se dividen por modos de entender al usuario, ¿no? Adquisición, todo lo que tiene que ver con tráfico, engagement y monetización en este caso, que sería toda la parte de Purchase Journey y compras en el sitio. La parte de engagement tiene que ver con las páginas, las landing page y los eventos que utiliza. Y dentro de lo que es la adquisición de tráfico, solemos tratar la adquisición de tráfico de dos maneras. A nivel de adquisición de tráfico puro y duro, que es el informe de canales de toda la vida que existía dentro de Google Analytics Universal, y la adquisición de usuarios, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia cuando vemos una dimensión de fuente medio de la sesión o source medium, session source medium versus un first user, medium source, por ejemplo, o adquisición de usuarios, ¿vale? Son dos scopes totalmente diferentes, dos ámbitos. El ámbito de usuario recogería la primera fuente de tráfico desde cual el usuario entró, y la de tráfico lo que hace es un modelo de las clic de asignar la sesión y la venta al último canal de tráfico por el que entró el usuario omitiendo el canal directo, ¿vale? Entonces, dentro de la colección de adquisición en Overview tenemos un montón de tarjetitas que, aunque no lo parezcan, nos llevan a informes que no necesariamente están incluidos en el menú lateral, ¿vale? Por eso esto es un poquito tricky. Y si observamos de manera nativa, en tanto en cuanto ya tenemos un enlace, se nos activará esta tarjeta, ¿vale? Si nosotros le diéramos clic aquí, automáticamente aterrizaríamos en un informe como este, ¿vale? Tendríamos la posibilidad de
aplicar segmentos, que estos se llaman comparaciones. Sigue pudiendo utilizarse hasta 5 comparaciones / segmentos como se hacían antiguamente en Google Analytics Universal. Tendríamos la posibilidad de añadir filtros que se apliquen a la tabla y al gráfico basándonos en dimensiones, ya sean custom, demográficas, de e-commerce a nivel de ítem, de producto o de los propios eventos, geografía, país, ciudad, etcétera, y pantallas, versión del navegador, etcétera, ¿vale? Tendríamos aquí tanto las custom como las nativas de la propia herramienta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver un país en concreto, buscaríamos country o país, dependiendo del idioma en el que tengáis la herramienta. Aquí tenemos una serie de filtros. Pondríamos, por ejemplo, contiene España, le damos a aplicar y lo que nos hace este filtro es aplicarnos la información, que en este caso no hay mercado en España, para la tienda de Google eh, con este filtro, ¿vale? Entonces, diferencia entre un filtro y un segmento. Los segmentos aplicados a medida que vamos cambiando de informes van a permanecer, ¿vale? Dentro de la consola de Google Analytics. Si nosotros ahora cambiáramos a otro informe, estos 3 segmentos que vemos aquí ocultos permanecerían. No quiere decir que se queden ahí fijos para siempre, con eliminarlos sería suficiente, mientras que el filtro únicamente aplica a ese momento en ese informe. Cambiemos de informe o no, dentro de la consola de Google Analytics desaparecería automáticamente, ¿vale? Entonces, como vemos, el informe se nos presenta como una línea de tendencia, pudiendo utilizarse con una granularidad de día, mes o año. En este caso estamos mostrando los últimos 28 días. Como veréis en el máster, tenemos la posibilidad de seleccionar fechas custom y algunas otras predeterminadas y hacer una comparativa con los periodos que mejor nos vengan, seleccionando aquí las fechas y dándole a aplicar, ¿vale? En este caso vamos a ver únicamente de manera sencilla los datos para los últimos 28 días. Luego tendríamos una tabla sencilla que lo que nos va a permitir es, como comentábamos, ver los niveles de cuenta los niveles de estructura de la cuenta de Google Ads a nivel de campaña, de grupo de anuncios, de keyword, de query, de red de búsqueda y de nombre de la cuenta, ¿vale? Todo en ámbito de sesión, ¿vale? Con el apellido sesión, que es lo que comentábamos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo he quitado lo que son el overview de campañas por una visión general de las cuentas que tengamos enlazadas, ¿vale? Y a continuación nos muestra una serie de métricas, los usuarios que comentábamos y las sesiones, que lo que van a hacer va a ser indicarnos la adquisición. Las sesiones que han tenido interacción, esto quiere decir que de 5.962, 4.603 han hecho algo más que no solo llegar y rebotar, ¿vale? Con lo cual es un buen porcentaje porque es casi el 90%. ¿Cuál es la duración media de la sesión con engagement? ¿Cuál es las sesiones con interacción por usuario? ¿Vale? ¿Qué promedio de sesiones con interacción entre los usuarios que tenemos? Em, ¿Cuántos eventos medios por sesión se están haciendo? ¿Cuál es el engagement rate de estos eventos? Y luego tendríamos aquí la posibilidad de seleccionar eventos de conversión, sean estos cuales fueren, ¿vale? Ahora mismo tenemos marcados los que vienen por defecto, que son Add to Cart, View Item y Purchase. Si tuviéramos más marcados como Key Conversions, un newsletter, subscribe o un sign up o cualquier cosa similar, nos aparecerían aquí. Entonces, si nosotros filtramos Purchase en este caso, y Purchase en este caso, lo que tendríamos en estas dos columnas sería el total de compras que tenemos, de eventos clave y el total de eventos generales que estamos realizando, ¿vale? Realmente es lo mismo, solo que en esta columna tendríamos los eventos marcados como conversiones y en este el total de eventos. Y luego tenemos el total revenue generado en ese negocio. Entonces, recordar que en Google Analytics, cuando una métrica o una dimensión está subrayada,
con con líneas discontinuas, vamos a poder contar con una definición, ¿vale? Con un pop-up de definición. Entonces, en nuestro caso, para hacer un análisis más profundo tendremos dos opciones: manipular la consola con los diferentes segmentos. En este caso, yo lo que he hecho ha sido seleccionar 3 segmentos de tráfico móvil, tráfico web y tráfico de tablet, ¿vale? Que nos van a trazar la tendencia en la gráfica con la granularidad que lo queramos ver. En este caso vamos a dejarlo a día porque estamos haciendo los últimos 28 días. Aquí nos pondría el resumen por los diferentes segmentos. El segmento de All Users es la actividad del total del sitio web sin ningún tipo de split o de subdimensión. Y aquí nos iría poniendo campaña a campaña el performance por los diferentes segmentos, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer más sencillo, sin utilizar ningún tipo de comparativa, la desactivamos y volvemos a ver la versión sencilla sin comparativas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una campaña funciona mejor o peor? Cogeríamos los indicadores que estábamos trazando anteriormente, podríamos ordenarlos de mayor a menor y ver cuál es, en este caso, por ejemplo, que esta campaña tiene mejor media de tiempo de la sesión que las otras, ¿vale? Recordar que si nos ponemos aquí, tenemos una flecha que nos permite ordenar de mayor a menor y de menor a mayor. Inclusive podríamos plotear hasta 5 elementos, cualquiera de las filas que estamos mostrando en la tabla para que nos aparezca la gráfica, ¿vale? Luego le damos aquí y lo podríamos quitar, ¿vale? Esta opción nos deja ver hasta 5 ítems o 5 elementos filtrados aquí. También podríamos filtrarlo por el propio gráfico que nos deja ver la línea de tendencia de manera individual. Si la desmarcamos, estaríamos viendo el total del gráfico, ¿vale? Entonces, la idea sería ir ordenando por los diferentes activos el nivel que queramos analizar de la campaña y con esto ya podríamos extraer insights de valor para negocio. Toda la parte de configuración que veíamos antes del checklist, esto lo veríamos aquí, ¿vale? Nos iríamos a la rueda de configuración. En Product Links tenemos todo el stack que comentábamos: Display and Video, Search Ads, Google Ads, etc. Si hacemos clic en Google Ads, en este caso tendríamos el listado de la cuenta, la fecha de linkado y el usuario de link y toda la información que tenemos. Una cosita importante que hay por aquí, lo que es el auto-tagging, ¿vale? Antiguamente se podía activar y desactivar dentro de Google Analytics. Ahora mismo se hace dentro de la plataforma publicitaria, ¿vale? Esa opción que existía en Universal se ha desactivado con la versión. Luego, en el post comentamos otra cosa importante, que es disponer de datos de medios. Las importaciones de datos son una funcionalidad que tiene Google Analytics, que lo que nos permite es utilizar Google Analytics con integraciones de datos externas que no son únicamente de datos de activo de la web. Es decir, podríamos hacer una importación de costes, tendríamos una key, una dimensión que es nuestra clave para hacer importaciones y podríamos tener esta información de costes en el informe requerido dentro de la consola, ¿vale? Y consultar las campañas externas que tengamos, bien sea de Meta o de otras plataformas dentro de Google Analytics, siempre y cuando tengamos un etiquetado, ¿vale? Que nos permita asignar ese tráfico a las campañas. Luego, aparte del Product Linking, la parte de atribución de los eventos la podemos ver aquí. Vamos a Events. Aquí veríamos todos los eventos que están marcados como conversiones y en la sección de atribución podemos consultar el modelo de atribución de datos que está utilizando Google Analytics, que actualmente son 3: Data Driven, First Click y Last Click. Time Decay quedó extinto y el resto de modelos quedaron extintos, ¿vale? Solo nos quedamos con 3. ¿Cuáles son los canales que van a recibir el crédito? Es decir, si vamos a premiar únicamente los canales de pago,
incluido Google Ads o tenemos en cuenta los canales orgánicos, ¿vale? Por defecto viene marcado la parte de Paid Organic Channels y la ventana de atribución al pasado de las conversiones, ¿vale? Que hay opciones de 7 días, 30 días, 30, 60 y 90. Sobre todo si vamos a comparar conversiones entre Google Analytics y las diferentes plataformas de activación. Entonces, con esto estaríamos cubriendo una parte importante de la información que tendríamos que tener en cuenta para un análisis de campañas a nivel de canales, ¿vale? Iríamos a Channel Groups aquí y nos tocaría ver cuál es la última modificación de las configuraciones custom que tengamos para saber cuándo fueron modificadas y si queremos ver qué es lo que contiene, le damos al desplegable y aquí tendríamos el listado de canales de tráfico con cuáles son el medium y el source o la campaña que están incluyendo, ¿vale? Para poder entender un poquito cómo performan esos canales de tráfico a nivel de campaña publicitaria. Y bueno, esto sería una visión rápida de cómo tener un análisis de campañas digitales en Google Analytics que profundizaréis más adelante dentro del máster, ¿vale? En lo que es el uso de la herramienta. Muchas gracias.